Todos hemos escuchado en algún momento sobre la Comuna 13 de Medellín, el lugar del que nos cuentan la historia de la mayor intervención militar en un centro urbano que ha tenido Colombia, que entre los años 80 y 90 fue considerado el lugar más peligroso del mundo. Y digo nos cuentan porque solo las personas que vivían aquí fueron los que de verdad sufrieron con lágrimas y sangre lo que ocurrió en la famosa Operación Orión en el año 2002. En este video no me enfocaré en esa operación militar, de eso hablamos en otro video en el canal. En este video vamos a hablar de cómo el arte fue la decisión correcta en medio del caos, en medio de la incertidumbre de las familias cuando el camino fácil no era la mejor opción si querías vivir. Medellín pasó de ser uno de los lugares más peligrosos a uno de los más visitados del mundo por turistas de todos los continentes. Y ese cambio no es gratis. Medellín se ganó este buen reconocimiento por muchas razones: clima, gastronomía, cultura, las personas, pero también, y muy importante, por las muestras artísticas y el empuje emprendedor de las personas que sueñan grandes cosas. Y esto es lo que describe la Comuna 13, que puedo decir se ha convertido en el lugar donde todos sí o sí tienen que ir al visitar la ciudad. Pero no siempre fue así como lo vemos hoy en día, llena de galerías de arte, de experiencias gastronómicas, baile, música, grafitis. Antes era un barrio que, debido a la intervención pública de la instalación de las escaleras eléctricas en el año 2011, la Comuna 13 comenzó a llamar la atención de locales y turistas, y fue allí donde las diferentes experiencias artísticas comenzaron a nacer. Y ese es el caso de la Galería Origen, la primera galería de la Comuna 13. Y justo aquí, terminando el tramo 2 de las escalas eléctricas de la Comuna 13, nos llegamos a la galería de Jorge, y lo vamos a conocer para que nos cuente un poquito de toda su historia. Venga pues. Jorge, hermano, ¿qué más pues? Hey, ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ok. Contanos cómo surgió toda esta historia de la galería. Parce, no, la idea principal fue crear algo donde no había nada. Pero vos vivías acá, ¿no? Desde ahí surgió todo, sí. Toda la vida he vivido acá, parce, desde los 3 años de edad en esta casa. Yo tuve todas las oportunidades del mundo para ser otra persona, no buena. Ok. ¿Cierto? Pero siempre con el enfoque y la mentalidad de no querer ser eso, es lo que me tiene hoy acá. Esta fue la historia que Jorge plasmó en una de sus más importantes obras. Una obra donde él se refleja en el niño, quien tiene en sus manos una balanza que representa lo que vivió en el pasado y lo que vive ahora en el presente. Y aunque el presente pesa más, el cubo negro sobre el pincel representa que siempre existirá un vacío por lo vivido en el pasado. ¿Tenías todo para ser otra persona? Sí, yo tenía todo para ser otra persona, pero la idea de crear arte me cautivó mucho más que estar por ahí en una esquina. ¿Y vos estudiaste algo de esto o todo fue empírico y dándole? No, todo fue autodidacta. Sí. Porque la verdad nunca tuve como un recurso, entonces empezó todo así. Y venga, mire, yo le muestro por dónde empezamos. Aquí se entraba la casa, todavía era un hogar humilde de aquí de la comuna y no existía nada, solamente estaban las escaleras eléctricas. Este fue el primer negocio enfocado en el turista aquí en la Comuna 13. ¿Cómo empecé yo? Empecé mostrando primero mi arte. Acá había una malla y yo empecé a colgar el arte. Entonces, ¿yo qué decía? Yo no, pues si soy un turista y quiero una obra de arte, se la vendo. Y aunque esta historia suena muy bonita e inspiradora, en su momento no fue tan así para Jorge, pues los vecinos se burlaban de lo que él hacía, le decían que buscara trabajo o que estudiara algo porque esas pinturas ahí colgadas no iban a servir para nada. Aún así, él siguió, comenzó a ampliar el lugar, tomándose la sala de la casa para que los turistas entraran, luego se tomó las habitaciones y poco a poco toda la casa se convirtió en la galería. Este aquí era el patio. Sí. La sala era este pedazo. Eso era la sala. Acá, sí, aquí habían unos muros, ¿cierto? Allá era la habitación mía. Allá. Sí, en la parte de allá era la habitación mía, ¿cierto? Aquí había pues un muro divisorio y aquí era otra habitación. Ok. ¿Cierto? Aquí era la cocina. Ok. Entonces fue. Y ella es mi madre. Era un piso y arriba habían otros 2 apartamentos. Okay. Que, o sea, de este tamaño se dividían 2 para 2 apartamentos y con eso era que vivíamos. Por ejemplo, aquí se dividía en 2. Uno para acá y otro para allá. Sí, esto era así. Empecé a exhibir en ese apartamentico. Empecé a colocar obras de arte también allá, con las mismas escaleras. La gente ya subía, miraba esto acá, se devolvía. La galería a través de los años ha tenido constantes cambios. Los cuadros se venden, la exhibición cambia de posición o el recorrido se optimiza para el flujo de personas. En varias ocasiones que he visitado el lugar siempre veo algo diferente, algo nuevo, y eso hace también especial la experiencia aquí.
La Comuna 13 se ha convertido en un atractivo turístico de mi ciudad, de Medellín y de todo Colombia, entre muchas otras cosas por las vistas que puedes encontrar aquí. El cómo la urbe de la ciudad se fusiona con lo cultural del barrio y crean un paisaje único en el mundo. Teniendo esto en mente, Jorge dio un paso más en la experiencia artística y cultural que se le podía brindar a los visitantes, creando así en la terraza de su galería la gran escultura de la Pachamama. Está la Pachamama. La Pachamama porque siempre que se piensa en naturaleza, siempre hay que mirar detrás de la naturaleza que hay, sí, ¿cierto? Y hay un ser creador. Siento que siempre hay algo superior que rige como todas las leyes. Para la naturaleza se le llamó Pachamama. Entonces, para mí es un ser espectacular. Siempre creo que la sabiduría también está en los jóvenes y no solamente en la gente mayor. Es verdad. Por eso la creé así, por eso no quise crear una persona de mayor edad, adulta. Al fabricar esto, se hicieron bloquecitos de 30 por 30 centímetros. Ok. ¿De qué material? En impresión 3D. Ok. En impresión 3D y después de esa impresión fueron 1500 piezas para poder crearla. Entonces es armar un rompecabezas y empezar aquí, así. Y obviamente ibas limando. Entonces después de que se creó, se le echó fibra de vidrio por encima para darle toda la resistencia que se puede dar. Y no pesa. Usted va a mirar esto por dentro y eso es totalmente coco. Que la gente vea, se puede subir, puede tomarse una foto, se puede parchar. O sea, es darle un impulso también al turismo en la ciudad. La Comuna 13 es sinónimo de transformación por todo lo que vivió en su pasado y el presente tan próspero que vive hoy, ayudando a poner a Medellín en el mundo como uno de los lugares que muchas, y de verdad muchas personas, ahora consideran como su destino soñado por visitar. La historia de Jorge es una de tantas que hay aquí, que se pueden contar con alegría y con orgullo en este momento. Ni para él, ni para su madre, ni para las demás familias que han vivido aquí, fue fácil pasar por tantas cosas que, como les decía al inicio del video, son historias que nos cuentan, porque solo ellos fueron los que de verdad las vivieron. Pero así como la gran obra del niño de Jorge, el presente lleno de color pesa más en la balanza del destino, aunque hay un pasado oscuro de por medio. Nos vemos en un próximo destino y en una nueva historia por contar. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte y compartir. Esto solamente se ve aquí en Comuna 13. Aquí estamos muy locos por el arte.